¿Qué tal, amigos de La Butaca? Sean ustedes bienvenidos a una semana más de podcast de información del béisbol, de análisis, de polémica. Hemos regresado y regresamos tomando turnos importantes con temas interesantes que han surgido tanto en Liga Mexicana del Pacífico, Liga Mexicana de Béisbol y el show Las Grandes Ligas. Fabricio Urias, Joel Rodríguez, sean ustedes bienvenidos a esta mesa de La Butaca. Fabricio, ¿cómo estás? Te saludo con gusto. ¿Qué tal, Joel? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches o muy buenas madrugadas, según sea el uso horario en el que le estén dando play a su dispositivo. Estamos listos para entrar en acción, estamos al 100%. Gracias a la producción por estar siempre presta para llevar a cabo todas las acciones y los incidentes de este contenido. Y a usted que hace posible que estemos aquí cada semana. Hoy estábamos en una pausa, teníamos 2 semanitas de vacaciones, pero ya hemos regresado con nuevos bríos, con mucho ánimo y mucha energía, listos para llevarle de nueva cuenta la información del apasionante mundo del rey de los deportes. Reservándonos en el capítulo número 100 de La Butaca para un tema interesante, cambios en Liga Mexicana del Pacífico. Un referente como Sebastián El Tano Elizalde ha terminado un ciclo con la organización de Tomateros de Culiacán y se convierte en nuevo jugador de Yaquis de Ciudad Obregón. ¿Quién gana? ¿Quién pierde? En este cambio que involucra a Luis Cessa, el ex Grandes Ligas de los Yankees de Nueva York, que llega a Tomateros de Culiacán, así también el joven Contreras y Fernando Villegas. ¿Quién gana? ¿Quién pierde? De entrada, ¿te sorprendió el cambio, Fabricio? Porque estamos hablando de un referente de las últimas campañas como Sebastián El Tano Elizalde. La verdad que sí sorprende el cambio, principalmente por el tipo de moneda que se da entre ambos, hablando de peloteros, por el tipo de jugadores que se da cada uno de los equipos en transacción. Por una parte, jamás imaginé que Luis Cessa fuera a ser cambiado de organización, y por otra parte Sebastián Elizalde, que si bien es cierto, venía ya en los últimos años mostrando cada vez más frecuencia en el tema de lesiones. Recordemos que durante la recta final de la temporada 24-25, él sufre una lesión en los playoffs que lo margina, lo merma, y termina incluso hasta jugando lesionado los playoffs con una bota especial ahí para poder tomar turnos en ciertos momentos de aquel playoff. Y ya esta temporada recién concluida, la 24-25, 23-24 y 24-25, perdón, disculpen ustedes, pues esa lesión que sufrió durante el verano en el hombro le terminó costando seriamente su accionar en el Pacífico. Y bueno, creo que la directiva, si en algún momento tenía la oportunidad de hacer un movimiento con Sebastián Elizalde, era justamente. Pero a ver, Fabricio, ocasión, ¿no? Sabemos lo que ha representado Sebastián Elizalde en los últimos títulos de Tomateros. Definitivamente. Sabemos cuál es su pasado reciente con el tema de las lesiones. Pero hoy, si eres el gerente deportivo de Tomateros, ¿cómo le explicas a la afición de entrada que has dejado de ir a un referente de la institución? ¿Cómo le explicas que se ha cerrado un ciclo? Creo que por encima de lo personal viene lo colectivo, de lo particular viene lo grupal. ¿Y qué es la intención del equipo? La intención del equipo es fortalecer áreas que de cierta manera van a tener debilidad la próxima temporada, porque no vas a contar ni con Víctor Sherman Castañeda y quizás tampoco con Edgar Arredondo, que si bien es cierto, quien más duele aquí es el caso del Sherman Castañeda. Ahora, por otra parte, no te estás deshaciendo del todo de un jardinero con cierta plusvalía, porque llega Fernando Villegas. Fernando Villegas es un pelotero que ha demostrado que ha tenido la capacidad para poder ser un jugador titular de todos los días, y que lo único que pudiera tener un asterisco, pero que no le veo mucha complicación, es que en las 4 temporadas que ha jugado ha vestido 4 franelas ya diferentes, ¿no? Que es una red flag. La de Charros de Jalisco, Sultanes de Monterrey y el caso de los Yaquis de Ciudad Obregón. Pero bueno, también han sido necesidades de las mismas organizaciones a las que ha pertenecido, ¿no? Quizás el exceso de tráfico que tenga Charros de Jalisco en su momento, con jugadores de la talla de Julián Ornelas, del mismo Tirso Ornelas que llegó a esa organización, del propio Alex Osuna,
de José Juan Aguilar, por mencionarte algunos, más aparte de los refuerzos extranjeros que ha traído el equipo, quizás eso le dio la pauta a la directiva de Charros de Jalisco de moverlo a otra franquicia, y en su llegada a la organización de los Yaquis de Ciudad Obregón, pues bueno, quizás ellos necesitaban fortalecer otras áreas que vieron la oportunidad de conseguir material con Sultanes de Monterrey, que terminaron enviándolo para allá una parte de la temporada y después regresándolo al equipo de la antigua KGM. Pero creo que eso no es, mientras él siga dando rendimiento en el terreno de juego. Hay que recordar que la temporada 22-23, él fue refuerzo de playoff para el equipo de los Cañeros de los Mochis y terminó siendo parte del equipo campeón que se llevó la corona en aquel año, ¿no? Ahora, siempre como aficionado, porque hoy hay que dirigirnos tanto a la afición de Tomateros como de Yaquis de Ciudad Obregón, que son los dos involucrados. Debemos de partir de las necesidades. Así es. No les pido que como aficionados no les duele el cambio y no se sientan ofendidos o agredidos con una situación de dejar a ir a un pelotero importante, para una organización un referente, para el caso de Yaquis de Ciudad Obregón un brazo que era importante y que ya se había mostrado y que hoy todo indica que ya Luis César será un pelotero 100% de tiempo completo en el béisbol mexicano. Eso creo que fue lo que más le llamó la atención a la organización de Tomateros. Y que le puede doler a la afición de Yaquis. Creo hoy que ya eso. lo ibas a tener. Pero de también hay una completo, cosa, ¿no? Es evidente que el equipo de Yaquis de Ciudad Obregón está pasando por una situación financiera a todas luces. Ese es el punto. Creo yo que ¿Cuál es la necesidad de Obregón? Creo que la necesidad de ellos era adelgazar la nómina. Se cumple el objetivo. Adelgazar la nómina. Adelgazar y sin golpear en lo deportivo al equipo. Y algo que veo yo es que este movimiento tuvo que ver algo por debajo de la mesa, porque sabemos que aquí en la Liga Mexicana del Pacífico no hay transacciones económicas. Yo siento que este movimiento, además de haber sido al 2x2, también hubo por ahí algún chequecito por debajo de la mesa. Para Yaquis. Para los Yaquis de Ciudad Obregón, obviamente, porque Luis César no es un pelotero barato y no va a ser un pelotero que te vaya a cobrar lo que te cobra cualquier pelotero mexicano. Entonces, partiendo de las necesidades, se cumple el objetivo de Yaquis de Ciudad Obregón de bajarle a la nómina y no golpear tanto en lo deportivo al equipo, es decir, no cambiar, en este caso, a dos peloteros de alto nivel por dos peloteros de banca. Porque también te estás haciendo de un pelotero que ya no es el prospecto que esperaban los Padres de San Diego, pero que todavía tiene proyección para seguir escalando a nivel sucursales dentro del béisbol de Grandes Ligas, como lo es el caso de Efraín Contreras, que si bien es cierto, el muchacho no ha terminado de convencer al 100%, pero es un lanzador joven, a diferencia ya de la lona que tiene recorrida, el caso del veracruzano, ¿no? Y por otra parte, si bien es cierto, Fernando Villegas con él está renovando un poco el tema de edad en la organización de Tomateros de Culiacán con sus 26 años, recordemos que más o menos por esa edad fue cuando llegó Sebastián Elizalde a la organización de Tomateros de Culiacán procedente de los Naranjeros de Hermosillo. ¿Qué le pasó a Sebastián Elizalde? Bueno, simple y sencillamente que llegando a Tomateros de Culiacán sufrió la metamorfosis del cambio y aquí terminó detonando para terminar siendo en su segundo año, bueno, el primer año que fue la 16-17, termina llegando hasta las semifinales donde fue eliminado en aquella ocasión por Cañeros de los Mochis. Después de eso viene el campeonato, viene por ahí el título de bateo, años después viene lo que fue el MVP para él, si mal no recuerdo creo que fue la 2021, 21-22, en uno de los 2 años del bicampeonato de Tomateros de Culiacán, y entre esos 9 años que estuvo en la organización fueron 4 campeonatos y 6 series finales. Además de eso, tiene la posibilidad de que los años que el equipo no llegó a una serie final, él reforzó a los equipos con los que estuvo participando como refuerzos para las rondas finales. No hay duda de lo que representó para Tomateros Sebastián Elizalde, y me agrada la forma en la que se va, no despotricando contra la directiva, en buenos términos, de una manera profesional, de un tipo con tremendo respeto para la directiva, así como también para la afición. Algo que me llamó mucho la atención, y esto va en honor a la organización de Tomateros de Culiacán, es que en pocas ocasiones, cuando sale un pelotero de cambio hacia otro club,
Solamente en el comunicado, en el último párrafo, agradecemos a fulanito de tal por el esfuerzo y la entrega que prestó durante sus años de servicio con la organización y le deseamos todo el éxito del mundo. ¿Por qué crees que haya sido diferente? Porque diría tu amigo el expresidente de nuestra república, amor con amor se paga. Sí, definitivamente. Si te tratan bien, tratas bien. Y acá había una salida en buenos términos. Mucha gente en redes sociales dice que todo lo que huela a Benjamín Gil en Tomateros de Culiacán va a irse depurando poco a poco. Hay que ser claros definitivamente y honestos, Fabricio. Sebastián Elizalde no venía a la baja, las lesiones lo estaban aquejando. Creo que ese fue un factor que si en este momento podía ser Sebastián una buena Elizalde terminó en la banca en la última por temporada. Por eso te digo. Y no tuvo una buena campaña en la anterior. Creo que no es por ahí el tema que maneja las redes sociales, los usuarios, los cibernautas. No es esa la decisión. Creo que el trabajo de Sebastián Elizalde no tiene tela de juicio, pero ya en los últimos 2 años venía ciertamente bajando, pero más que eso era por el tema de lesiones, más que por el rendimiento de juego dentro del terreno. Si el cambio le va a dar un resultado mejor a Tomateros o a Yaquis, no lo sabemos. Al final los cambios es un riesgo, hay quienes asumen un riesgo mayor. En este caso yo creo, regresando a las necesidades, Tomateros tenía una necesidad después de la salida de Manny Bañuelos y con la lesión de Sherman Castañeda y una posible también no participación, al menos en el arranque de campaña de Edgar Arredondo, se recrudece de más un brazo, esa necesidad. Un brazo en la rotación. Porque necesitabas fortalecer. Este es un juego de picheo. El circuito invernal es lo que predomina el picheo. Tú dejaste salir un brazo zurdo de Grandes Ligas, el que hoy le digas a la afición y al cuerpo técnico que encabeza Roberto Vizcarra, ok, sacamos un brazo zurdo de Grandes Ligas, bueno, te traigo un brazo derecho con más experiencia en Grandes Ligas. Porque eso está claro. Sí, Luis César dejó una trayectoria mucho mayor que Manny Bañuelos. 8 temporadas en el béisbol de Grandes Ligas y 6 de ellas con los Yankees de Nueva York. Al menos, sobre todo por lo prolongada que puede ser la carrera de un lanzador en Liga Mexicana del Pacífico, le deben de quedar de 4 a 5 temporadas. Facilito. Con 33 años, Luis César me parece que conformará la mejor rotación del circuito invernal. Manny Barreda, José Luis Bravo y Luis César, en el orden que usted los coloque. Porque también esa es otra, ¿no? El equipo podría haberse dormido en sus laureles y haberse ido a buscar al Caribe o haberse ido a buscar al béisbol de los Estados Unidos, ligas independientes o sucursales, a un lanzador de la talla de Spencer Bivens. ¿Quién gana y quién pierde con este cambio, Fabricio? Yo siento que los dos salen satisfechos. Más que ganar, Tomateros sale ganando. Tomateros sale ganando. Definitivamente Tomateros sale ganando. Porque un lanzador de ese calibre no te lo vas a encontrar tan fácilmente en la vuelta de la esquina. Para empezar, esa es una. Y la otra es que te haces de un bateador y de un jardinero, no igual quizás que las características que tiene Sebastián Elizalde, pero sí que puede llegar a calzar los zapatos del guaymense, ¿no? Ya fue Champion Bat en Liga Mexicana de Béisbol. Ya fue Champion Bat. Acá ya fue novato del año. Terminó en tercer lugar en una ocasión dentro de la Liga Mexicana del Pacífico. Por ahí esa red flag, esa alerta, que dices ya 4 organizaciones en tan poco tiempo, 26 años. Sí, pero también eso yo lo doy en base a las necesidades de los equipos. Yo a eso no le pongo mucha atención. ¿No crees que haya sido una mala experiencia? No creo yo. ¿Un club que hayan dicho mejor que te vaya bien? No, yo no siento eso. Y no siento que... Mira... Entre los clubes, entre las organizaciones se corren los rumores de las conductas de cada uno de los peloteros, ¿no? Entonces, tampoco creo que sea un muchacho indisciplinado, como para que digan, no, ¿sabes qué? Este muchacho no lo quiero aquí, aunque tenga el mejor talento del mundo, pero ¿sabes qué? Llévatelo a otra organización. No creo yo que sea eso, la verdad, porque así se corren los rumores. Entonces... creo que es un muchacho que va a llegar y hacer huesos viejos en la organización de Tomateros de Culiacán y que va a poder aportar su granito de arena para el objetivo que ha sido trazada, el roster que está armando en esta ocasión, la organización Guinda, que el año pasado, pues ya todos sabemos, se quedaron cortos, ¿no? Creo que con este lanzador le va a dar un apuntalamiento mucho a la rotación abridora y creo que también fortaleces la base nacional con la llegada de Fernando Villegas. Además de que los dos son peloteros
ya con una experiencia de sobra en y la no pelota perdamos profesional. de vista, en los últimos cambios que ha hecho Tomateros, pareciera que fueron malos movimientos, porque a corto plazo perdiste un brazo con Manny Bañuelos, pero si pensamos a futuro, hoy Tomateros tiene un brazo como Luis César para la rotación de abridores por 4 o 5 años. ¿Y qué me dices y un del relevista zurdo de Grandes Ligas? mexicano con esa etiqueta y experiencia de Grandes Ligas, que los buenos deseos están para que él mantenga esa etiqueta. A mí me parece que Víctor González será un pelotero de tiempo completo en el corto plazo. Sí, no definitivamente. mucho tiempo, pero bueno, ya veremos. Yo creo que gana Tomateros en este cambio. Sí. Cubre sus necesidades y deja ir a peloteros que ya habían cerrado un ciclo, como Sebastián Elizalde, y en el caso de Efraín Contreras, que no terminó por dar el estirón. Así es. La prueba está clara en dónde está ahorita, los comportamientos. A él lo probaron en la temporada anterior como abridor para al final ver si daba ese salto. No lo dio y había momento de darle salida. Le habían dado moneda de oportunidades cambio, en es cada negocio. en cada una de las posiciones, ¿no? Como relevista, no pudo con el paquete, le dieron la oportunidad como abridor, quedó a deber y simple y sencillamente muchas gracias por participar. Esto es un negocio y debes de entenderlo así. Esperemos que le vaya bien allá con los Yaquis de Ciudad Obregón. Lo que sí me queda como que ese asterisco es quién va a dirigir al equipo de los Yaquis de Ciudad Obregón la próxima temporada, porque se había anunciado hace alrededor de un mes, bueno, no alrededor de un mes, hace más, prácticamente durante el mes de febrero, que ratificaban a Miguel Ojeda para continuar la próxima campaña. Sin embargo, apenas la semana anterior el equipo de los Diablos Rojos del México anunció que Miguel Ojeda regresaba a la organización de los Diablos Rojos como su nuevo director deportivo una vez más. Esto después de que había renunciado justamente el año pasado por algunas situaciones que se presentaron ahí, ¿no? Oye, hablando de movimientos, de fechas, decisiones, se viene la asamblea de dueños y se puede venir un anuncio, no sé si Mayos de Tucson, Mayos de Obregón, Mayos de Monterrey, pero se viene un anuncio para el próximo 20 de mayo, ya tratando de aclarar el panorama de qué rumbo va a tomar a nivel directivo la liga, con nuevas marcas patrocinadoras, naming, derechos de transmisión y más. Ver si tiene ya algo el señor Escobar, nuevo presidente del circuito invernal. Sí, Salvador Escobar, todavía no Cornejo. Todavía no me aprendo bien el nombre, pero bueno. El próximo martes 20 de mayo será la asamblea de dueños. Esta va a ser ¿Qué puedes una adelantar punta de de esa? quiebre de esta temporada, porque ¿Qué aquí te van han a dicho tus presentar en fuentes? sociedad ya a lo que será la directiva de Jaguares de Nayarit, la cual va a ser encabezada por Cuauhtémoc Chito Rodríguez, quien justamente fue un hombre de toda la eterna confianza de don Alejo Peralta en la época de los Tigres Capitalinos, de los Tigres de Puebla, y posteriormente con el empresario Carlos Peralta, hijo de don Alejo. Además de ello, Cuitláhuac Rodríguez va como gerente general y como gerente deportivo estará justamente Francisco Minjares, ¿no? El Pollo Minjares, aquel que fue pieza fundamental en la obtención del tricampeonato de los Yaquis de Ciudad Obregón a inicios del 2010, durante el 2011, 12 y 13, y que también estuvo involucrado en la polémica de aquel supuesto pirateo de jugadores de los Diablos Rojos del México a los Tigres de Quintana Roo, cuando justamente la familia Valenzuela Burgos adquirió esa franquicia de los felinos a el empresario Carlos Peralta, ¿no? Pero nota, dime fuentes que te hayan ventilado qué se va a mover, qué se va a cocinar, que hablando ahorita de Jaguares, ellos se quedarían con los derechos de César Mendoza, que vino a préstamo con Tomateros. Ese cambio me interesa, A ver si vas hablando con tus amigos de Jaguares para ver qué quieren por César Mendoza. Difícilmente creo que se vaya a dar ese cambio. Pero bueno, porque también otro que está caído y que no creo que vaya a tener frutos es el de Esteban El Pony Quirós, ¿no? Parece ser que no consiguieron Te soy lo que sincero, buscaban. si me dices, ¿con quién te quedas? ¿El Pony Quirós o César Mendoza? César Mendoza, más joven. Con los ojos cerrados. César Mendoza, además de Y que no solo eso, el poder.
Sí, por eso te digo, además de que el muchacho defiende una posición que hoy es difícil de conseguir bateadores de ese calibre, ¿no? En la receptoría, además de ello, pues defiende bien la inicial, pero pues bueno, vamos a ver qué pasa Educación con ahí Joey en home. Meneses. Veremos qué es lo que sucede. Entonces, ¿no habrá muchas noticias en esta reunión? ¿La dejamos de paso? Creo que lo que va a suceder es que ya debe de darle rumbo la directiva y en este caso el presidente de la liga a lo que será el tema justamente de la permanencia en Navojoa de los Mayos o en su defecto la eventual mudanza a una plaza temporal mientras se define el futuro hacia Tucson, ¿no? Creo que el tema no es más que nada migratorio, creo que el tema es de pesos y dólares. Ahí y seguramente al presidente... En la compraventa, porque parece ser que había una oferta y de última hora la oferta es algo así como que más elevadita de lo que habían opcionado en la primera ocasión y creo que ahí es donde se detuvieron las negociaciones, ¿no? Y seguramente para el presidente Salvador Escobar, las primeras exigencias van a ser al menos de prospectos o ya de resultados sí. De quienes van a llevar el nombre de la próxima temporada y quienes son opción para tener los derechos de transmisión. No puede llegar con la libreta en blanco. No puede pasar lo mismo que pasó el año pasado. Y decir, estamos trabajando, ¿no? No puede decir ¿cuál es la oferta? Si es Megacable, si es otra cablera, si es, ¿cómo se llama? Total Play, yo no sé quién puede hacer como cablera la que esté en estos momentos. No puede suceder el gran error que pasó la temporada pasada, donde una semana antes de que arrancara la temporada van diciendo que las transmisiones iban a ir exclusivamente por YouTube. Creo que YouTube se va a quedar ya de manera permanente, pero eso no es garantía ni sinónimo de que así vaya a funcionar el negocio de la Liga Mexicana del Pacífico. Lo que sí es que ya deben de tener cuando menos un avance en la negociación y esto me refiero a un 70-80% con la intención de que a más tardar para el mes de, ¿qué te gusta? Agosto, ya estén anunciando quién será quien esté llevando los derechos de transmisión para comenzar a comercializar ese producto, ¿no? Y en otro de los temas, para cerrar este primer bloque de este capítulo número 100 de la Butaca Podcast, se dieron a conocer los nuevos inmortales al Salón de la Fama del Béisbol Mexicano, donde aparecen viejos conocidos de este circuito invernal, sobre todo estas plazas del Pacífico, de Mazatlán, de Los Mochis, de Culiacán, porque estamos hablando de Roberto Saucedo, de Roberto el Metralleta Ramírez, de Oscar Robles y de Francisco Campos, 4 expeloteros de equipos como Tomateros de Culiacán, Venados de Mazatlán, Cañeros de Los Mochis y que dejaron huella también en este béisbol de la Liga Mexicana del Pacífico. Además de los ex Grandes Ligas, Rocket Valdés, Jorge de la Rosa y como directivo el ingeniero Enrique Mazón. ¿Qué te pareció la decisión y sobre todo lo abrumadora que fue para Francisco Campos? 48 votos. 48, o sea, prácticamente todos votaron por él. Sí, 48 votos, creo que es la máxima cifra. No sé cuántos sean en el comité elector, si son 50. Sí, solo 2 nada más no votaron. Bueno, entonces se quedó solamente a 1 de igualar a Matías Carrillo. Hace 3 años, cuando fue inducido al Salón de la Fama, el Coyote, quien se quedó con 49 votos. Entonces, el hecho de que haya llevado la máxima votación merece un nombramiento muy especial, ¿no? ¿Alguna objeción al respecto, señor? Definitivamente ninguna. Creo que cada uno de ellos tuvieron y hicieron una larga y fructífera carrera. Si bien es cierto, el caso de Roberto, la Metralleta Ramírez, para efectos del béisbol invernal, fueron pocas las temporadas que jugó con los Venados de Mazatlán, pero a final de cuentas, pues era ese pelotero consentido que tenía el señor Mansur en aquellos años, en la década de los 90, y que lo apapachaban, como a muchos de ellos apapachaban, de pagarles todo el salario de todo el año, con la intención de que no viniera a lanzar que descansara a la pelota invernal y que solamente se enfocara en la pelota veraniega. Y la otra es que mientras sus estancias en Estados Unidos le permitían, pues él ya decidía no lanzar en invierno, ¿no? Por estar enfocado
a su trabajo con el equipo de los Padres de San Diego mientras fue de etiqueta de Grandes Ligas. El caso de Roberto Saucedo, toda una institución, un pelotero que dejó muchos corazones rotos como aporreador de los Venados de Mazatlán. El caso de Oscar Robles, qué decir, un pelotero que debutó con Algodoneros de Guasave en la temporada 94-95 y que tuvo la oportunidad de vestir la última franela con los Tomateros de Culiacán, despidiéndose en la temporada, si mal no recuerdo, 16-17, ¿no? Y dentro de ellos tuvo la oportunidad de saborear un campeonato, fue dirigente del equipo de los Tomateros de Culiacán, debutó dirigiendo a los Tomateros de Culiacán en aquel playoff justamente de la 18-19, cuando en plena serie de repesca la directiva del equipo cesa a Robinson Cancel y él entra al quite como manager interino para cubrir los últimos 2 encuentros de la serie ante los Charros de Jalisco, que a la postre terminaron siendo campeones. También militó con equipos como Mayos de Navojoa, Águilas de Mexicali. Y bueno, el caso de Francisco Campos, qué decir, ¿no? Toda una leyenda. El mote de Pancho Ponches por aquellos 20 ponches en aquella serie final del 2002 ante los Tomateros de Culiacán, que terminó llevándose el equipo guinda y que posteriormente fue refuerzo del conjunto de Tomateros para aquella serie del Caribe en Caracas, donde se llevaron el campeonato. Y posterior a ello viene su salida de Mazatlán, termina su ciclo, pasa a Naranjeros de Hermosillo, después de que había sido negociado a los Cañeros de los Mochis y no reportó con Cañeros de los Mochis. Mochis lo negocia hacia el equipo de Sonora y posteriormente en un movimiento con Tomateros de Culiacán llega a la organización para ya lanzar aquí sus últimas campañas, que fue justamente en la temporada, creo que la 17-18 todavía alcanzó, no, creo que la 16-17 también fue la última temporada de él con los Tomateros de Culiacán, porque la 17-18 él ya era coach de picheo del conjunto guinda, ¿no? Sí, así como Francisco Campos, el resto buscando continuar su trayectoria dentro del béisbol, algunos como analistas, otros como coach, otros lo han hecho como directivos, gerentes deportivos e incluso managers. El caso de Jorge de la Rosa, pelotero que está dentro de la nominación de Grandes Ligas, lanzó con Cachorros de Chicago, Reales de Kansas City, Rockies de Colorado, por mencionarte algunos. No recuerdo si Cerveceros de Milwaukee, pero por otra parte el Rocket Valdés, que también formó parte de Tomateros de Culiacán, pero que nunca lanzó. Solamente en una ocasión me tocó verlo vestido con el uniforme. Siempre va a venir el Rocket Valdés. Siempre, pero incluso aquí estaba y se uniformaba. Se uniformaba y todo, pero no lanzaba. Y bueno, él, pues, ¿cómo olvidarlo? Con los Dodgers de Los Ángeles, Mets de Nueva York, Marlins de la Florida en aquellos años y Cachorros de Chicago también, ¿no? Ellos dos son los entronizados como peloteros Grandes Ligas y toda una institución, bien amado en Sonora, odiado en Sinaloa, principalmente en Culiacán y sobre todo recordado por aquel mentado volado de la temporada 97 cuando se disputó la Serie del Caribe y que Culiacán deseaba organizarla y que terminó perdiéndola en ese volado. Aquel volado famoso de don Arturo León Lerma, don Enrique Mazón, que justamente hace pues alrededor de un mes, ¿no? Alrededor de un mes anunció a la familia que renunciaba a la presidencia ejecutiva del club Naranjeros de Hermosillo con la intención pues ya de dedicarse al 100% a descansar a su familia, y un personaje de la pelota mexicana que le brindó 38 largos años a la organización, a la franquicia de Naranjeros de Hermosillo, que los hizo pues todavía más prolíferos, ¿no? en la cosecha de títulos, con también la consagración de buenos rosters siempre, ¿no? Sí. ¿Cómo olvidar aquel equipo donde estaba Humberto Cota, Erubiel Durazo, Miguel Flores, Vinicio Castilla, El Borrego Sandoval, Luis Alfonso García, El Canelo Canizales, Chris Robertson,
por mencionarte algunos, ¿no? De los que No, siempre un competidor, esos Naranjeros siempre de abriendo Hermosillo. la chequera para la organización de Naranjeros de Hermosillo. Es el equipo más ganador de este circuito y siempre armando grandes roster para competir. Y lanzadores, pues imagínate, Elmer de Sens, el propio Jorge de la Rosa. Fernando Valenzuela, ¿no? Pues ahí están los nuevos inmortales al Salón de la Fama del Béisbol Mexicano. Con este tema, Fabricio, nos despedimos. ¿Algo más que desees agregar? Hombre, solamente agradecerles a todos ustedes la amabilidad. Gracias por acompañarnos en la transmisión número 100 del podcast La Butaca. Agradecidos con todos ustedes y los seguimos invitando para que sigan compartiendo, para que sigan dejando sus opiniones aquí en la bandeja de comentarios y por supuesto que se suscriban a nuestros contenidos. Muchísimas gracias por aguantarnos y aquí estaremos ya en todo lo que resta del año sin fallarles una semana en cuanto a contenidos y en cuanto a manejo de análisis y de información del rey de los deportes. La pregunta queda abierta para usted. ¿Quién gana, quién pierde en el movimiento entre Yaquis de Ciudad Obregón y Tomateros de Culiacán, donde involucran a peloteros como Sebastián Elizalde, Luis César, Efraín Contreras y Fernando Villegas? Déjenlo en los comentarios. Esto fue La Butaca Podcast. Hasta la próxima.